De jerarquía normativa vamos a definir los siguientes conceptos: nación, país, Estado. Podemos definir nación como el conjunto de personas que comparten una serie de elementos comunes, como es la historia, la cultura, el idioma. Hay una serie de símbolos y elementos que nos hacen identificarnos como peruanos. El país podemos entenderlo como el territorio, es decir, este ámbito geográfico con límites establecidos y reconocido por el resto de naciones como independiente y soberano. Pensemos nuevamente en nuestro país, el Perú, delimitado por una zona fronteriza independiente y soberano. ¿Y qué es el Estado? Es el conjunto de autoridades e instituciones por las cuales se rige un país. Podemos usar esta definición: el Estado es una forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra a la población de un territorio. ¿Y cómo hace el Estado peruano para regular a todos los habitantes de nuestro país? Pues se organiza y funciona a través de normas jurídicas. Las normas jurídicas son reglas u ordenaciones del comportamiento humano dictadas por la autoridad competente y cuyo incumplimiento lleva a una sanción. Cuando hablamos de legislación o sistema legislativo, estamos haciendo referencia a las normas jurídicas que rigen en un determinado Estado, en este caso el Estado peruano. Pero si imaginamos todas las actividades que deben regularse en el ámbito de la realidad, pues llegaremos a la conclusión de que son incontables. Y no solo hablamos de aquellas que regulan a los ciudadanos, sino también aquellas que regulan las actividades institucionales, económicas, sociales y políticas en general. ¿Se imaginan la cantidad de normas que eso significa? ¿Cómo hace el Estado peruano para regular todo este tipo de normas? ¿Quién las crea? ¿Cómo se organizan? ¿Qué sucede cuando una norma rivaliza con otra? ¿Cuál es más importante? Para ello, recuerden el concepto de la pirámide de Kelsen, que se organiza a partir de 3 niveles diferenciados, lo que da lugar a la imagen de una pirámide. En la parte superior se encuentra la Constitución y todos sus artículos. Por debajo de la Constitución se encuentran todo el conjunto de normas jurídicas que se identifican como leyes. Y debajo de las leyes se encuentran las normas subordinadas a las leyes. ¿Qué nos permite esta identificación? En primer lugar, nos dice que la Constitución es el documento que contiene las normas jurídicas más importantes del Estado peruano. Otro aspecto que nos enseña la pirámide de Kelsen es que solo pueden equipararse normas que se encuentran en el mismo nivel. Veamos un ejemplo. El 18 de junio del 2018, el Congreso de la República aprobó la Ley 30793, que regulaba la publicidad estatal. Mientras estuvo en vigencia esta ley, ningún organismo del Estado pudo generar normas del tercer nivel para realizar contratos publicitarios con diferentes empresas. Esta norma jurídica fue considerada por instituciones y personalidades como contraria a una serie de derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Así pues, se presentaron una serie de acciones de amparo. Recuerden que la acción de amparo es un recurso jurídico establecido por la Constitución Política del Perú para proteger una serie de derechos fundamentales de cualquier exceso que pueda realizar incluso organismos del propio Estado. Esta acción de amparo fue recibida por el Tribunal Constitucional, cuya función es velar que ningún organismo del Estado, ley o actividad particular afecte los derechos protegidos por la Constitución. De esta manera, el Tribunal Constitucional llegó a la conclusión de que la Ley 30793 iba en contra del artículo 4 de la Constitución Política del Perú, relacionada con la libertad de información, así como contra el artículo 62, que protege la libertad de contratar. Aquí debemos recordar que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen rango de ley, es decir, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen la capacidad de declarar nulas otras leyes. De esta manera, la Ley 30793 fue declarada inconstitucional por el tribunal en su momento. Dejada sin efecto esta norma, el resto de organismos del Estado peruano, como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, Indecopi, OSIPTEL, SUNAT, gobiernos regionales y municipales, entre otros,
pudieron volver a realizar contrataciones con empresas privadas para efectos publicitarios. Esto en virtud del orden normativo que existe en nuestro país y que es explicado a través de la pirámide de Kelsen. En el primer nivel, la Constitución Política del Perú, en el segundo nivel, las leyes, y en el tercer nivel, las normas subordinadas a las leyes. Pero, ¿existen otros tipos de normas? Por supuesto que sí. Todas las normas acordadas, elaboradas y aceptadas entre particulares que establecen una serie de medidas para su cumplimiento son normas jurídicas. Por ejemplo, los contratos laborales, de compra y venta, o aquellos que firmamos para recibir o brindar algún tipo de servicio. Pensemos, por ejemplo, cada vez que adquirimos algún tipo de dispositivo electrónico. Sin embargo, hay que recordar algo: ningún acuerdo normativo entre privados puede ir en contra de una norma jurídica del Estado peruano, sea del nivel que sea. Puedes ahora responder preguntas como ¿qué significa nación? ¿Qué significa país? ¿Qué significa Estado? ¿Cuáles son los tres niveles de la pirámide de Kelsen? De igual manera, hemos aprendido a identificar la forma en que se organizan las normas jurídicas dentro del Estado peruano. Ahora te toca a ti pensar en algún ejemplo reciente en el que puedas aplicar estos nuevos conocimientos.